Yo considero que sí, que tal vez son como muchas cosas perfectas o bien hechas, como para que nada se haya salido así, ¿no? De la nada. No. No. Pues ya estaba, ¿no? El universo fue como... No creo que haya sido diseñado. No sé cómo explicarlo, pero no creo que haya sido diseñado. Como que todo tiene un orden, sería como el orden que tiene el universo. No creo que sea diseñado porque me imagino que tiene un patrón irregular, como las galaxias, ¿no? Y de todas magnitudes y tamaños y colores. Entonces no creo que sea un diseño así en específico. Yo no creo que haya sido diseñada. No, pues la creación, digamos, de las galaxias, todo eso, pero no lo veo como una evidencia de un diseño. Es como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es algo que está medio imposible de definir, pero no creo que haya una evidencia de algún diseño en específico. No lo sé. Considero que no, tal vez. Pues no sé, yo creo que necesitas como una conciencia para tener un propósito y hablar como de un espacio como conciencia, pues no. No, creo realmente que es nada más como gas. En base a ese gas y todas las partículas que hay fue que se crearon los demás universos. Sí, claro, la existencia primero de los planetas. Bueno, yo soy muy creyente de la teoría de la ley de atracción, que pues con esa ley tiene todo que ver el universo y creo que, bueno, pues ese es uno de los propósitos que para mí contaría, ¿no? O sea, esto de generar energías, las energías que nos genera el universo, que generamos nosotros mismos con nuestros pensamientos y pues eso, ¿no? Vida, existencia, energía. No lo sé. Pues no. No, aunque me contradiga, no, a lo mejor no en un sentido universal, pero debe de haber peculiaridades donde sí son más creadas, ¿no? En cierta forma sí. Sí, todo se apunta a un creador. Sí, yo creo que sí. No, al contrario, tratan de demostrar que no es así y que todo, bueno, en cierta forma no todo es creado por una persona o un ser, sino realmente fueron creados algunas cosas así por casualidad, como la evolución y todo lo que se ha dado, pero no es a raíz de algo o de alguien. No, siento que no. O sea, soy creyente, sí creo en Dios, pero no va de la mano con la ciencia. O sea, las teorías de la ciencia, a lo mejor contrario a lo que se cree con las religiones, pues no, nada que ver, no hay un creador, no hay un diseño, pues está y existe y es materia, ¿no? Todos somos materia, pero no diseñada ni creada por un Dios, ¿no? Entonces siento que no tiene nada que ver ni la razón ni la ciencia con un creador o mucho menos con un Dios, ¿no? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En realidad es un verdadero placer poder presentar esto para ustedes. El tema de hoy es el argumento teleológico para la existencia de Dios. Teleológico es la palabra dominguera, aunque apenas es sábado. Teleológico significa del propósito, ¿sí? Propósito para la existencia de Dios, o también el argumento del diseño inteligente para la existencia de Dios. Es lo mismo, las tres cosas es lo mismo, teleológico, propósito o diseño inteligente. Y ustedes van a ir entendiendo todo esto muy bien. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. No está funcionando esto muy bien, Charlie. Ok. La analogía de la piedra y el reloj. Visión materialista, visión creacionista. Vamos a hablar sobre el azar y la serie de Fibonacci, la sintonía fina del universo. Vamos a regresar al final con la analogía del reloj y vamos a ver lo que calculó un gran matemático sobre la probabilidad de un universo como el nuestro, y finalmente vamos a tener las conclusiones. ¿Ok? Entonces, estuvo muy interesante las entrevistas, realmente me sorprenden las respuestas de la gente, son sin duda muy interesantes. William Paley fue un inglés que vivió por allá del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, escribió el libro mencionado ahí, y él plantea
un escenario muy interesante que vamos a explotar mucho el día de hoy. Él plantea el escenario en donde en una región inexplorada, virgen, voy caminando así y de pronto me tropiezo con una piedra. Y me pregunto, ¿quién habrá puesto esa piedra ahí? Y una posible respuesta es, no, bueno, pues la piedra siempre ha estado ahí. Y tú, porque pasas y no te fijas por dónde caminas, te tropiezas, pero la piedra ahí estaba desde siempre. Y es una posible respuesta correcta, ¿sí? Puede ser que sí, era una región inexplorada, virgen, y la piedra siempre estuvo ahí en el piso. Sin embargo, William Paley dice, ok, ahora regresamos la cámara para atrás y otra vez vuelvo a caminar y me tropiezo, pero ahora veo que es un reloj. Ah, qué bonito reloj. Y digo, ¿cómo es que este reloj llegó a estar ahí? La respuesta que di para la piedra, es decir, la piedra siempre estuvo ahí, es total y absolutamente inaceptable para el reloj. Y todos sabemos que sí, por supuesto. Ay, ¿cómo crees que el reloj siempre estuvo ahí? Eso sería totalmente inaceptable. Bueno, esta analogía al final la vamos a retomar, pero esto nos va a servir para entender todo el argumento del diseño inteligente para el universo, y ustedes van a entender todo esto más adelante. Chispas. Bueno, aquí tenemos algunas fotos del universo, de la Tierra, de los planetas, y la conferencia pasada hablamos del argumento cosmológico. Cosmos es todo el cosmos, todo el universo. No se asusten con la terminología, son palabras muy sencillas. Es el cosmos o el universo. Y tratamos de responder, no tratamos, sino yo creo que respondimos con éxito la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué existe el cosmos o el universo? ¿Por qué existe la materia? ¿Por qué existe el espacio? Es decir, las tres dimensiones del espacio. ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué existe la energía? ¿Por qué? ¿Por qué existen todas estas cosas? Y dijimos que la respuesta es que el cosmos o el universo tuvo un principio. Aristóteles, hace muchos años, llegó a esa conclusión. El universo tuvo un principio. Muchos siglos después, los científicos del siglo XX llegaron a la misma conclusión que Aristóteles. El universo tuvo un principio. Lo que explicamos acerca del Big Bang o la gran explosión, hace 13.8 mil millones de años, el universo empezó a existir. Entonces ya no hay duda de que su universo siempre ha existido o no ha existido. Esa gran pregunta, esa gran duda que siempre los seres humanos tuvimos, ya no existe más. Ya se sabe la respuesta, el universo tuvo un comienzo. Ahora sí que había de dos sopas y ya nada más queda una. Siempre el universo no es que siempre haya existido, sino que tuvo un comienzo. Y el día de hoy vamos a volver a empezar desde el principio. Llegamos a esa conclusión, ¿sí? Pero hoy vamos imagínense que nos vamos a regresar y vamos a empezar otra vez, pero por otro camino. Vamos a tratar de preguntarnos ahora. La pregunta no es ¿por qué existe algo en vez de nada? Sino la pregunta ahora es ¿para qué? ¿Para qué rayos existe el universo? ¿Para qué existe? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta del día de hoy. Como ya les dije, telos es objetivo, meta, propósito. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Tiene el universo un propósito? ¿O todo es casualidad?
¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber si tiene un propósito o no tiene un propósito? Yo puedo decir que sí, tú puedes decir que no, aquel otro puede decir que no le importa. Bueno, ¿cómo podemos concluir si el universo tiene un propósito o no tiene un propósito? ¿Y cómo sabemos? Y la pregunta, ¿qué o quién puede tener algún propósito? Allá hace muchos años, con la película esta de la Guerra de las Galaxias, estaba el personaje Darth Vader, que decía, la fuerza sea contigo. Y bueno, sonaba muy místico, muy profundo, la fuerza sea contigo. Bueno, ¿la fuerza pudo haber creado el universo? ¿Una fuerza tiene inteligencia, tiene propósito? ¿Puede una fuerza decidir de pronto crear algo? Es qué o quién, ¿sí? ¿Qué o quién tuvo un propósito para crear el universo? Bien, entonces, para no hacerles el cuento largo, en realidad hay dos grandes posturas, dos grandes propuestas. La propuesta del materialismo y de la creación, ¿sí? Esas son, y esto lo aceptan todos los científicos y todas las personas, solamente hay estas dos posibilidades. El materialismo dice, el universo tuvo un inicio inexplicable y no tiene ningún propósito específico, pues llegó a existir por azar, por casualidad, por accidente. Eso es lo que dice el materialismo. La creación o el creacionismo dice, el universo, espacio, tiempo, materia, tuvo un comienzo y fue creado con un propósito. ¿Sí? Esas son las dos grandes posturas. El materialismo dice, todo ha llegado a existir a través de procesos naturales, sin ningún tipo de intervención sobrenatural, sino por azar. ¿Cómo llegó a existir? ¿Quién sabe? O sea, por eso dice, tuvo un inicio inexplicable, no sabemos cómo inició, pero ya inició, ok, y después empezó a cambiar, a mutarse, a hacer combinaciones aleatorias y resultó que se fueron dando las demás cosas y todo lo que vemos hoy, incluyendo tu persona, incluyendo las plantas, los animales, los planetas, todo surgió por casualidad, por azar y con muchos millones de años. El creacionismo dice, todo llegó a existir mediante procesos únicos. El creador le dio existencia a las plantas, los animales y al ser humano. Esas son las dos posturas. Y finalmente el materialismo dice, todos los seres vivientes surgieron de un organismo unicelular formado a partir de materia orgánica e inanimada. ¿Sí? De un organismo unicelular que fue después multicelular y después ya fue avanzando, progresando y se llegaron a formar todos los demás seres vivientes. Y el creacionismo dice, ay Dios, se encimó todo. Todos los seres vivos fueron creados desde el principio según su género y su especie. Eso es lo que dice Génesis ahí en los primeros capítulos de la Biblia. Todo fue según su género y según su especie. Entonces esas son las dos grandes posturas o posibilidades que existen el día de hoy. Por un lado las mutaciones aleatorias más tiempo y por otro lado creación con diseño y propósito. ¿Sí? Entonces, si el materialismo es cierto, entonces todo surgió de una célula por ahí que se fue haciendo cada vez más compleja, al azar, por supuesto, o por casualidad, por accidente, y de ahí surgió años después el ser humano, y el creacionismo dice que fue un acto creativo. Dios, esto no está funcionando bien, ¿eh? Creación inteligente diseñada con propósito,
Son las dos grandes posturas, las dos grandes posibilidades, y créeme que esto es importante definirlo. Ahorita vamos a ver por qué. El materialismo, hay grandes religiones como el budismo, el taoísmo, el hinduismo y el confucianismo que están basadas en el materialismo. Todas esas religiones se basan en el materialismo. Por otro lado, el cristianismo, judaísmo y el islam se basan en el creacionismo. Y también hay posturas de filósofos, científicos, ingenieros. Por ejemplo, si estudias leyes, tú, si quieres ser médico más tarde, o ya eres un médico, o eres ingeniero, o te dedicas a la política, es extremadamente importante la visión que tengas del universo. No vas a ser el mismo ingeniero, o el mismo médico, o el mismo abogado, si tu visión es que todo aquí es un accidente, o tu visión de ti mismo y del universo es que fuimos creados por un ser inteligente, creador. Es totalmente distinto tu proceder, tu forma de vida va a ser, yo diría, diametralmente opuesta si crees una cosa o si crees la otra. Por eso es la importancia, y esa pregunta, por eso es que tú te la tienes que contestar a ti mismo, no la tiene que contestar por ti Albert Einstein o Stephen Hawking o quien tú me digas, el teólogo más grande de la Tierra. Nadie, o sea, tú tienes que responder esta pregunta porque es importante para tu vida, porque de lo que creas, así vas a vivir, así te vas a comportar y así vas a impregnar todo lo que hagas en tus actividades, ya sea deportiva o lo que hagas, no importa. Entonces, he estado hablando del diseño, he estado hablando del azar, de la casualidad, del accidente, y para profundizar más concretamente en qué es realmente el azar, vamos a pedirle a mi compañero César Cid que les explique ya con más profundidad y detenimiento qué es el azar. Ya vimos algo de lo que es el universo, que durante mucho tiempo, desde la historia, desde los antiguos griegos hasta ahora, se ha dado esta pregunta: ¿por qué fue creado el universo? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Fue todo un diseño por un ser inteligente? ¿O fue un producto del azar, una casualidad? Y mucha gente a través de la historia se ha tratado de plantear, de resolver esta pregunta. ¿Será posible que un universo tan grande? Nosotros estamos ahí, en ese pequeño punto en la galaxia. Un universo tan vasto, tan majestuoso, tan sincronizado y con detalle tan preciso, un orden casi perfecto. ¿Será un producto del azar? Vamos a ver qué pensaban algunos de los filósofos griegos, algunos otros filósofos. Vamos a empezar con Platón, que fue un filósofo griego. Él, ¿qué es lo que pensaba, que creyó cuando vio el universo? Platón creía que el propósito del universo era despertar al hombre a su destino divino y ayudarle a creer en los dioses. En ese tiempo, Platón se planteó refutar el ateísmo y lo hizo de una manera muy concreta. Él dijo que todo el orden que representa el cosmos, toda la rotación de las estrellas, toda la majestuosidad del mismo universo, debía llevar a creer a los hombres en los dioses y debía llevarlos a creer que había un creador y que había un rey que era el creador de todo y que gobernaba sobre el cosmos. Otro filósofo griego también muy famoso, Aristóteles, del cual ya se habló antes, también él, cuando observó la majestuosidad del universo, esa sincronización perfecta con la que el sol sale y se pone, la rotación de las estrellas, los ciclos, las estaciones, él dijo que el universo debía tener un diseñador inteligente, debía tener un propósito. Él se imaginemos una raza un pueblo de gente que viva bajo tierra y que nunca ha visto el cielo, nunca ha visto las estrellas, nunca ha visto el sol.
y de repente saliera al nivel de la Tierra. Aristóteles imaginó el impacto que tendría sobre esas personas el ver un universo tan complejo, un universo tan majestuoso, un universo tan impresionante. Otro teólogo y filósofo importante del siglo XIII, Tomás de Aquino, ¿él qué fue lo que planteó? Planteó básicamente que toda la naturaleza opera hacia un objetivo, o sea, todo tiene un propósito. Aún las cosas que no tienen conciencia o razón, por ejemplo, los animales, las plantas, todo opera de una manera sincronizada, aunque ellos no tengan una conciencia como nosotros. Y no solo tienen una causa productiva, sino también parecieran tener una meta. Por ejemplo, las semillas de la amapola, ¿qué nos generan? Amapolas. ¿Qué es lo que nos generan las nueces? Nogales. ¿Qué es lo que nos generan los gatos? Gatos. ¿Qué es lo que nos generan las semillas de maíz? Maíz. Eso es lo que planteaba Tomás de Aquino. Y no solo Tomás de Aquino, sino filósofos desde la época de Platón hasta filósofos más modernos como Leibniz y Heisenberg se plantean esa pregunta: ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Es el universo un producto del azar? Sería bueno plantearnos primero realmente qué es el azar. Vamos a ver lo que nos dice la Real Academia Española sobre el azar. Casualidad, caso fortuito. Algo que pasó por casualidad, por motivos que no sabemos. Vamos a ver, recordemos por nuestros tiempos en la escuela, cuando nos ponían en la clase de matemáticas, probabilidad, típico problema. Tiene cinco colores, 2 rojos, 3 azules. ¿Cuál es la posibilidad de que saques un color rojo? 2 de 5. Vamos a ver posibilidades. Vamos a ver, por ejemplo, algunas posibilidades curiosas. La posibilidad de ganar en la ruleta tirándole a rojos es de 18 en 38. Básicamente tienes menos posibilidades de ganar, tienes menos posibilidades de ganar que de perder. La posibilidad de morir en una montaña rusa es de 1 en 300 millones, así que dudo que te pase. Posibilidad de ganar la lotería es menor. Es mayor que morir, es más fácil morirte en una montaña rusa que ganarte la lotería, es 1 en 120 millones. Si te gusta lanzarte en paracaídas, tu posibilidad de morir en caída libre es de 1 en 100,000, es más alta. Tu posibilidad de morir a causa de un tornado, 1 en 60,000. Entonces podemos decir, por ejemplo, cuando yo agarro un par de dados y los aviento, ¿es por casualidad que cae en 1 o 2? Unos científicos hace poco hicieron un experimento y demostraron que un dado que lo arrojas con la cara en 1 hacia arriba, tiene más posibilidades de caer en 1 que en cualquier otra cara. Y también nosotros cuando aventamos un dado no estamos considerando muchos factores. Muchas veces usamos el azar como si fuera una fuerza impersonal para decir, no, me pasó tal cosa, X evento, fue por azar. Es como una muletilla para eventos que no podemos comprender, factores que no podemos comprender. En el caso de los dados, por ejemplo, hay factores que no tenemos en control y que también no tenemos en cuenta. Por ejemplo, la fuerza al arrojar el dado, que tiene mucho que ver, tan solo la sudoración tiene que ver al momento que lo arrojas, la masa del dado, la superficie de rebote, la fricción, que tiene que ver también con el material de la superficie donde rebota el dado, y por ejemplo, factores también externos que no están en tu control. Si los dados son trucados, tu resultado va a ser diferente. Lo mismo pasa cuando avientas una moneda. Dices, águila o sol, 50 y 50% de posibilidades. Pero si yo supiera con qué fuerza la voy a aventar, cuántos giros va a dar la moneda, con qué fuerza, en qué superficie va a caer y con qué velocidad la voy a agarrar, yo podría tener mucho mayor posibilidad de definir un resultado más preciso de lo que va a suceder. Entonces tenemos que entender que el azar es nada más un concepto matemático para representar posibilidades, o sea, factores que no comprendemos. Es simplemente una confesión de que no podemos percibir todas las fuerzas y poderes causales que actúan en un incidente. El caso de la moneda, la fuerza con la que yo la aviento, los giros que da. El azar en sí no tiene una personalidad metafísica, como si fuera por ahí alguna persona que nos está jugando chueco cada vez que algo nos sale mal. Ni tampoco tiene valor en sí mismo. ¿Quieren saber cuál es el valor matemático del azar? 0. El azar no es nada en sí mismo, es nada más un concepto matemático para definir las posibilidades. Entonces podemos decir que el universo se formó por azar, que todo este diseño, todos los montes, desde los
desde el mundo celular hasta las grandes estrellas y las galaxias, sean objeto de la casualidad, sean producto de la casualidad? ¿Podemos decir que tiempo más azar es igual a todo, cuando el azar no es nada? Es un poco difícil de comprender. Albert Einstein dijo: el hecho de que nosotros como vida inteligente, racional, estemos en este mundo no es cuestión de azar o suerte. Eso lo dijo uno de los físicos más famosos del siglo XX. Una cita más, Wernher von Braun, que fue el creador del programa de cohetes espaciales de la NASA y el director del programa Apolo, aquellos que lograron el primer alunizaje. Él era uno de los mejores ingenieros de su tiempo y dice: para mí la idea de una creación no es concebible sin invocar la necesidad de un diseño. Uno no puede ser expuesto a la ley y orden del universo sin concluir que debe haber diseño y propósito detrás de él. Él también dijo en una ocasión: las leyes del universo son tan precisas que nosotros podemos calcular podemos calcular la estructura de un avión para que vuele con errores fraccionarios, son errores mínimos. Esto no pudo haber sido objeto de la casualidad, según uno de los ingenieros más famosos del siglo XX. En vista de lo que nos dijo Wernher von Braun, realmente el universo es un producto del azar, un producto de la casualidad, o realmente podemos observar patrones de diseño en el universo. ¿Qué podríamos observar en patrones de diseño? Por ejemplo, un teléfono. Tiene un diseño, tiene una forma y aparte tiene un propósito. Tiene una composición y sirve para algo. Vamos a ver ahora la sucesión de Fibonacci. Realmente es uno de los patrones de un universo que apuntan a un universo diseñado. La sucesión de Fibonacci es una sucesión matemática que fue descubierta por Leonardo da Pisa, que es más conocido por su seudónimo Fibonacci. Él vivió en el siglo XIII en Italia. Y él descubrió una sucesión de números a la cual lleva su seudónimo, donde la suma del número presente más el número anterior te genera otro número. Por ejemplo, en este caso, 1 más 1 nos genera 2, 3 más 2, 5, y así sucesivamente. ¿Para qué se descubrió cuál fue el propósito de esta serie? Leonardo da Pisa quería resolver un problema de cría de conejos. Muy interesante, ¿no? Nada más quería ver un granjero que quería saber cuántos conejos iba a tener en determinado tiempo. Entonces vamos a poner el caso sobre la mesa. Supongamos que le compras a tu compadre una pareja de conejos. Muy bonitos, muy tiernos. Pasa un mes y tienes una pareja de conejos. Al segundo mes, tienes una pareja de conejos todavía y esta pareja se cruza. En el tercer mes tendrás la pareja de conejos más otra pareja de conejos pequeños. Cuarto mes tendrás 3 parejas de conejos, 2 maduras y una pequeña. Las 2 maduras se van a cruzar y la pequeña va a crecer. Al mes 5 tendrás 5 parejas de conejos y así sucesivamente, hasta que en un año tendrás 144 parejas de conejos y te darás cuenta que tu granja está devastada, que tienes una plaga de conejos. Y pones esa cara. ¡Oh, qué pasó aquí! Eso no solo funciona con conejos, funciona con vacas, funciona con el patrón en el que crecen las ramas de los árboles, los pétalos de las rosas. Ese patrón de sucesión numérica está en muchos lados. Vamos a ver algunos ejemplos. También la sucesión de Fibonacci nos genera el número phi, que se le considera el número dorado. Un número presente dividido por entre el número anterior nos genera unos resultados muy similares. Por ejemplo, 5 entre 3, 1.66. 21 entre 13, 1.653. 233 entre 144, 1.61805. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más vamos expandiendo la serie, más se va acercando a este número. 1.61803 y podemos seguir, y seguir, y seguir, y seguir. También en base a estos números podemos generar algo que se conoce como el triángulo dorado y el espiral dorado. ¿Cómo se genera esto? Ponemos cuadrados que van a tener los lados iguales, que van a corresponder a números en la secuencia de Fibonacci. Por ejemplo, tenemos 2 cuadrados con 1, 1 con 2 lados,
otro con 3 lados iguales, 5 lados iguales, 8 lados iguales. Estos cuadrados a la vez nos van a generar rectángulos. Rectángulos, rectángulos, que son los que conservan la proporción áurea, que se le conocía como la proporción dorada. Básicamente, para los griegos, el canon de la belleza, el parámetro con el que tú puedes medir si algo es estético o no. Y al sacar una espiral en base a los rectángulos, nos genera el espiral dorado o espiral de Fibonacci. ¿Será esta la firma del diseñador o la modulación del universo? ¿O será una simple casualidad? Nosotros conocemos las marcas, miles de marcas, relojes, ropa, calzado, vehículos. ¿Qué tienen en común? Tienen un diseñador. ¿Y qué hace el diseñador? Pone su firma. Tú puedes ver una serie de vehículos Audi, de los modelos recientes, y vas a ver que tienen muchas similaridades. Igual con los vehículos de otras marcas. Vas a ver que tienen similaridades cuando son diseñadas por un diseñador automotriz, como si, por ejemplo, Walter da Silva. Y puedes ver que hay varios patrones que se repiten, como si el artista pusiera ahí su firma. ¿Será esta la firma del artista del universo? Desde cosas tan pequeñas como microscópicas como la división celular, podemos apreciar una espiral dorado en la división celular, en los ovarios de un pez, en la forma en la que crece la coliflor, no solo espiral dorado, sino también la secuencia de Fibonacci, la cual ya les había mencionado en el crecimiento de las ramas de los árboles y de los pétalos de las rosas. Ahí está el ejemplo de las rosas, la forma en la que crecen los pétalos, la secuencia que lleva una aloe vera al crecer, esas son sus hojas, siguen el espiral dorado en varios sentidos. Lo mismo pasa con las flores. Más en concreto, el ejemplo del girasol. No importa qué número de semillas tengan, todas llevan ese mismo patrón. Lo mismo pasa con las margaritas, con las piñas con los conos de los pinos. También la forma en la que crecen las semillas llevan el mismo patrón de secuencia de Fibonacci que ya habíamos visto y el patrón del espiral dorado. La forma de un gusano. Este es el ejemplo más famoso y que ha sido retratado por más artistas durante la historia. El Nautilus, la concha de un caracol marino seccionada. Nos muestra el espiral áureo y ha servido de inspiración para muchas cosas. Igual las conchas de un caracol, los cuernos de varios animales, incluyendo el borrego en este caso, cosas tan comunes como un huevo, la forma de los oídos, la modulación, tan solo la modulación de tus manos sigue la secuencia de Fibonacci, igual la modulación de tu brazo. Así como toda la modulación que lleva tu cuerpo está modulado, aunque no lo creas. En promedio el hombre tiene 6 a 8 cabezas de altura, la medida de tu cabeza, 6 u 8 veces, y de ancho 2 a 3 cabezas. Y esto desde antes ya se conocía con Leonardo da Vinci y el hombre de Vitruvio. También, como ya les he mencionado, es el parámetro para medir la belleza, para medir que algo es agradable a los ojos. Podemos ver los rectángulos áureos en el rostro de esta muchacha. ¿Qué es lo que nos indica? Que tiene belleza. Lleva la misma proporción de los triángulos dorados. También se puede medir en un perfil. También no solo en nuestro cuerpo, sino también en los fenómenos, las olas. Desde el antiguo Japón ya se conocía la forma que llevaban las olas. Igual hasta en los huracanes. Podemos observar el espiral áureo. Hasta las galaxias. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Es esta la firma de un diseñador? Durante mucho tiempo esto ha servido de inspiración para arquitectos. Los antiguos griegos, por ejemplo, lo usaban en sus construcciones, porque para ellos era el canon de belleza, era el canon para que fuera agradable a la vista. Los espirales son mucha inspiración en la arquitectura, no solo arquitectos, también diseñadores gráficos. Apple es una de las marcas más reconocidas. ¿Por qué? Porque su logo también es agradable a la vista, nos resulta agradable, nos atrae, nos sentimos cómodos al observarlo. Igual en el diseño de un vehículo, llevas proporciones áureas llevadas al campo práctico. Hasta un sitio web donde vas a pasar mucho tiempo del día de seguro, necesita ser agradable a tu vista.
los logos de las marcas comerciales, el arte desde sus principios. Podemos observar la proporción de las pinturas. ¿Por qué lo consideramos hermoso? ¿Por qué lo consideramos valioso? Van a preguntar, ¿siempre es Fibonacci? Por ejemplo, alguien podría decir, oye, pero yo vi un trébol de 4 hojas, aunque es muy difícil, pero yo lo vi. No siempre es Fibonacci, no siempre no es la firma que vemos en el universo. Por ejemplo, los pimientos, los tréboles y varias otras flores utilizan números que no son números de Fibonacci, pero para estos números que se consideran curiosidades dentro del universo, hay otra serie de números similar a Fibonacci, que se llaman los números de Lucas, descubiertos por Edouard Lucas, un matemático francés en el siglo XIX. A diferencia de la serie de Fibonacci, esta serie empieza con 1, con 2 y continúa con 1 y sigue la misma mecánica que Fibonacci. Y si hacemos cuentas, el resultado también es muy similar al número dorado, 1.618, etc. ¿Son estos los únicos patrones de diseño? Ya vimos algunos de los patrones de diseño más interesantes. Proporción áurea en varios, desde elementos microscópicos hasta las galaxias. Pasan miles de galaxias, llevan ese patrón. Hemos visto también la modulación que lleva a esto. ¿Son los únicos patrones de diseño? ¿También llevará patrones mecánicos, patrones de sintonización? Mi compañero Rodrigo les va a decir de esos patrones. Imagínense que todos nosotros vamos en una expedición a Marte y llegamos ahí y nos encontramos una estructura con un domo en la que todo parece estar perfectamente sintonizado para la vida. Es decir, llegamos y hay un sistema que recicla el oxígeno, hay un sistema que produce energía, hay un sistema que produce comida, la temperatura está a 20 grados centígrados, la humedad está como a 50% más o menos. Todas las características son perfectas para la vida. ¿Qué conclusión sacaríamos de esta biosfera perfecta? ¿Acaso nosotros pensaríamos que fue algún producto del azar? ¿O realmente pensaríamos que fue diseñado por alguien, ¿no? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros pensaríamos que fue diseñada por algún ser inteligente. ¿Por qué? Pues porque la otra explicación parece ser un poco improbable, ¿no? Podríamos argumentar tal vez que hubo explosiones volcánicas y que estas explosiones generaron metales y los metales empezaron a separar y formaron compuestos y así fue como llegó esta biosfera que está perfectamente sintonizada. Pero realmente esa explicación es bastante improbable y pues no es muy creíble. Entonces realmente nosotros pensaríamos que fue producto de algún diseñador inteligente. Bueno, esta situación es la misma que encontramos en el universo. Freeman Dyson, que es un científico, un físico matemático estadounidense, él dijo en una ocasión: hay muchos accidentes afortunados en la física. Sin estos accidentes, el agua no podría existir en forma líquida, las cadenas de átomos de carbón no podrían formar moléculas orgánicas complejas y los átomos de hidrógeno no podrían formar puentes entre moléculas. Esta perfecta calibración de lo que habla Freeman Dyson se conoce en la física o en la ciencia como la sintonización fina del cosmos. Y bueno, vamos a ver algunos de estos factores o números que están perfectamente sintonizados para la vida. Todos estos son factores importantes de la física y de la química que nos van a dar algunas pistas sobre esto. La primera es la constante gravitacional. Ustedes ven en la parte de arriba la fórmula de la gravedad. Y esta fórmula de la gravedad, si ustedes ven esta G ahí al principio, perdón, a la mitad, es una constante, es decir, es un número que no cambia nunca. Todas las demás cosas de la fórmula cambian, pero esta es una constante y es la constante gravitacional. Esta constante gravitacional se ha calculado, hay un científico que se llama Brandon Carter, que él calculó qué tan sintonizada estaba este número, y él se dio cuenta que si este número fuera diferente en un rango de 1 en 10 a la 40, simplemente
el universo no podría existir porque las estrellas no se hubieran podido formar por la diferencia de la gravedad. Ahora, este es un número muy, muy grande, ¿no? Y para que ustedes puedan, más bien es un número muy pequeño, ¿no? Porque es una probabilidad. Entonces, para que nosotros podamos ver más o menos qué es un 1 seguido de 40 ceros. Imagínense que tenemos una perilla en la que nosotros estamos regulando este número. Para que el universo puede existir y la vida puede existir en este universo, esta perilla, imagínense que el número de divisiones que tiene es de 10 a la 40. O sea, trillones y trillones y trillones de divisiones. Si nosotros moviéramos la perilla solamente una línea hacia arriba o hacia abajo, el universo y la vida no podrían existir. Tenemos 4 leyes fundamentales en la física. La primera de ellas es la gravedad. Ya hablamos sobre esta. Ahora vamos a hablar sobre las otras 3 fuerzas fundamentales. La primera es la fuerza electromagnética. Esta es la fuerza que, para poner las cosas sencillas, hace que los átomos se puedan mantener juntos. Esta fuerza electromagnética también está sintonizada finamente. Si fuera un poco más fuerte o fuera un poco más débil, entonces la vida en el universo no podría existir porque los átomos se desintegrarían o colapsarían. Después tenemos la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza se llama así porque es muchísimo más fuerte que las otras 3. Y esta es la fuerza que hace que el núcleo de los átomos se mantenga junto. Esto es porque, ustedes saben que el núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones. Y los protones tienen una carga positiva, es decir, una carga eléctrica positiva. Entonces, nosotros sabemos que los polos opuestos, ¿no? Los polos iguales se rechazan. Entonces, necesitamos una fuerza que junte estas dos, porque imagínense que tenemos protones en el centro del núcleo y necesitamos que estos se junten y naturalmente ellos se rechazan. Entonces esta fuerza es extremadamente grande. Si no tuviéramos esta fuerza, o si esta fuerza fuera un poco más fuerte o más débil, lo que pasaría sería que la química no existiría, porque no tendríamos elementos químicos o no tendríamos iguales los elementos químicos y entonces la química no existiría como hoy la conocemos. También tenemos la fuerza nuclear débil y esta fuerza es la responsable de la desintegración radioactiva. Esta fuerza es bastante compleja, no me voy a meter a explicarla mucho, pero esta fuerza también está perfectamente sintonizada porque si fuera más fuerte o más débil, las estrellas, por ejemplo, no se hubieran podido formar. Entonces, tenemos estas 4 leyes fundamentales que vemos que están perfectamente sintonizadas y también tenemos otras constantes. Por ejemplo, cuando Einstein desarrolló la teoría descubrió la teoría de la relatividad, él se dio cuenta de que el universo se estaba expandiendo, era lo que los resultados de sus ecuaciones decían. Y esta teoría no fue muy bien aceptada en ese tiempo porque implicaba que el universo había tenido un principio. Entonces, muchos científicos estaban en contra, pero poco a poco las observaciones científicas empezaron a apuntar a que era verdad, el universo se está expandiendo. Entonces, hay una fórmula, que es la fórmula de expansión del universo, y esta está dirigida por ese número, esa letra griega que ven ahí, que es la constante cosmológica. Esta constante dirige, o es la que regula, ¿no?, digamos así, la expansión del universo. Ahora, se ha calculado que esta constante debe estar sintonizada en un rango de 1 en 10 a la 120. Si ustedes se fijaron en el número anterior, que era extremadamente pequeño, ahora imagínense 80 ceros más a este número. Tenemos un número que es impresionantemente pequeño. Nada más para que se den una idea, en el universo no hay esta cantidad de átomos, 10 a la 120, no hay esa cantidad de átomos, es mucho menor la cantidad de átomos que hay en el universo. Entonces, otra vez ahora imagínense que tenemos un blanco y que queremos pegarle a ese blanco con una flecha, y es un blanco de 3 centímetros de diámetro. Pero para que esta analogía sea correcta,
el blanco tiene que estar de un lado del universo observable y tú disparándole desde el otro lado del universo. Más o menos esa es la cantidad de precisión que se requiere para un número así, y es lo que vemos en la constante cosmológica. Hay otra situación también muy interesante, que son las condiciones iniciales que tuvo que haber tenido el universo. Hay varias leyes que son importantes en la física. Una de ellas son las leyes de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica es muy conocida. Dice que todo tiende o que todo está en proceso de perder energía. Y esto significa que todo está en proceso de perder orden. O sea, antes había mucho orden, ahora hay menos orden y en el futuro va a haber todavía menos orden. Pero esto es algo que normalmente se usa para ver hacia el futuro, ¿no? En el futuro va a haber menos orden, menos energía de la que hay hoy día. Pero si nosotros volteamos hacia atrás y vemos realmente la cantidad de orden que tuvo que haber habido en el principio del universo para que esta ley pudiera seguir y hoy tengamos la cantidad de orden que tenemos, es impresionante. Hay un científico que se llama Sir Roger Penrose. Él fue colaborador de Stephen Hawking y él ganó junto con Stephen Hawking el premio Wolf en 1988 por resolver las ecuaciones de campo de la teoría de la relatividad de Einstein. Y él hizo un cálculo sobre esto que se llama la baja entropía, o sea, alto orden en el universo inicial. Y él calculó que la probabilidad de que el universo inicial haya tenido el orden que tuvo simplemente por azar es este número. 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que 10 a la 120 no había esa cantidad de átomos? Bueno, este número es inimaginable, porque significa que tenemos que escribir esa cantidad de ceros para llegar a este número. O sea, si nosotros escribiéramos un cero, si nosotros quisiéramos escribir este número, ¿no? 1, 0, 0, 0, 0, y pusiéramos un cero en cada protón, neutrón en el universo y todas las demás partículas, no nos alcanzarían para escribir la cantidad de ceros que requiere este número. Es un número impresionante y lo dice uno de los mejores matemáticos que existen, que hay hoy en día. Bueno, estos fueron solamente algunos de los parámetros que se ven en la física y en la química que están perfectamente sintonizados. Tenemos algunos otros, como la proporción de la masa del neutrón y la masa del protón, la velocidad de la luz, etc. Ahora, es importante notar que muchos de estos parámetros que yo les di las probabilidades matemáticas, ¿no? 1 en 10 a la 40, etcétera, ¿no? Es importante que nosotros entendamos también que es bastante difícil sacar estas probabilidades y menos aún estar seguro de que es una probabilidad correcta. Pero lo importante de esto no es tanto si la probabilidad es la correcta o no. ¿Por qué? Porque tenemos, como vimos ahí, más de 30 factores que todos tienen que estar no solamente presentes, sino perfectamente sintonizados para la vida. Es como si tuviéramos un panel con 30 y tantos parámetros y cada uno de ellos tiene una perilla, ¿no? Y tenemos que estar sintonizando perfectamente cada una para que la existencia de la vida en el universo sea posible. Entonces realmente estamos hablando de probabilidades inimaginables. Este hecho de la sintonía fina del cosmos es un hecho que es bastante conocido y bastante aceptado en la ciencia hoy en día. Por ejemplo, tengo estas dos citas, una es de Sir Martin Rees, y él es un científico británico, y él escribió: a donde quiera que miran los científicos encuentran ejemplos de sintonización fina. Y también David Deutsch, que es un científico israelí, él dijo: si alguien dice no sorprenderse por las características especiales que tiene nuestro universo, está escondiendo la cabeza en la arena. Estas características especiales son sorprendentes y poco probables. Y finalmente tenemos también la cita de Stephen Hawking. Él, como yo les decía, es uno de los matemáticos y científicos más famosos de hoy en día, y en su libro A Brief History of Time, él escribe: el hecho notable es que los valores de estos números, y está hablando de las constantes de la física, parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida.
Ahora, es importante notar que estos 3 científicos que vemos aquí son científicos ateos. Ellos no creen en la existencia de un creador, no creen en la existencia de un diseñador, pero están diciendo, es inescapable el hecho de que el universo parece estar finamente sintonizado para la existencia y el desarrollo de la vida. Lo que no es, bueno, eso es el hecho de que está sintonizado es bastante aceptado. Lo que no es muy, no hay mucho consenso en eso, es por qué, ¿no? Y hay muchas teorías sobre por qué parece que está finamente sintonizado, si está finamente sintonizado o solamente parece que está finamente sintonizado. Y de hecho, Stephen Hawking, él propone una teoría pues muy interesante, ¿no? Él dice que nuestro universo no es el único universo que existe, sino que hay muchos otros universos, una infinidad de universos, y entonces, pues obviamente es muy difícil que un universo por azar tenga exactamente las condiciones que nuestro universo tiene, pero si no es el único universo y tenemos infinito número de universos, pues entonces esas probabilidades ya no son tan improbables, ¿no? Hay un par de problemas con esta teoría de los multiversos. La primera es que es absolutamente incomprobable. O sea, nosotros no podemos saber si realmente existen o no universos diferentes al nuestro, porque lo que significa universo es todo aquello que podemos ver y observar. Entonces, decir que hay universos aparte del nuestro es algo que simplemente no es observable, ni siquiera en teoría. O sea, ni siquiera en teoría se podría comprobar o se podría observar un universo aparte del nuestro. Sir Roger Penrose, que como dijimos hace ratito, fue uno de sus colaboradores más cercanos, él criticó mucho esta teoría y él dice que es completamente inobservable y que aparte no sirve para explicar la sintonización fina del universo. ¿Por qué? Porque si bien esta teoría explica este universo, no explica de dónde salen los multiversos, ¿no? Porque imagínense, si tenemos un universo tan perfectamente calibrado y tenemos millones de otros universos, ¿de dónde salieron esos otros universos? Esos otros universos tenían que haber tenido también un principio. Y es como si nosotros dijéramos que el universo fue creado por una máquina creadora de universos, pero esta máquina creadora de universos también tiene que estar finamente sintonizada, si no, no tiene sentido. Entonces realmente la teoría de los multiversos no explica el diseño, la sintonización fina que vemos en el universo, porque lo único que hace es que empuje el problema un poquito más arriba, ¿no? Empuja el problema un escalón más arriba y ahora nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay universos tan finamente sintonizados? O, ¿no? Muchos, ahora ya no es uno nada más, ¿no? Tenemos 3 posibilidades para explicar la sintonía fina del universo. La primera es la necesidad física. Esta explicación dice que es imposible que las leyes de la física fueran diferentes y que las leyes de la física tienen esos valores específicos por necesidad de la física misma. Es decir, que así es como debe de ser. O sea, la constante gravitacional tiene ese número porque así es y así debe de ser y se acabó, ¿no? Entonces, esta realmente es una posibilidad que la mayoría de los científicos no cree, no argumenta por ella, porque todo lo que vemos en la ciencia apunta exactamente en la otra dirección. Nosotros vemos que la mayoría de estos valores son absolutamente aleatorios, o sea, no hay una relación entre la regla o entre la ley o entre ninguna ley y las constantes del universo, son completamente aleatorias. Entonces no vemos que sea una necesidad física el hecho de que esas constantes tengan esos números tan precisos, sino que podrían ser cualquier número, pero resulta que el número que tienen es el número perfecto para la existencia del universo y para la existencia de la vida en el universo. En segundo lugar, bueno, hemos descartado entonces la necesidad física. Tenemos entonces también el azar. Como vimos hace ratito algunas cosas sobre el azar, y la teoría de los multiversos precisamente trata de explicar a través del azar, la sintonía fina a través del azar, por lo que decíamos, ¿no? Pues el azar entonces ya no es tan improbable si tenemos millones de universos, pero ya vimos que esta explicación lo único que hace es aventar el problema un poquito más atrás y no explica realmente la sintonía fina.
También vimos, César nos explicó, ¿no?, cómo el azar realmente no tiene propiedades metafísicas, no es una fuerza que pueda crear cosas, que pueda causar cosas, es simplemente una descripción matemática. Entonces, también vimos la sintonía fina, la perfecta sintonía que tienen cada una de estas constantes y cada uno de estos valores, que podría ser un poco diferente, y si fuera un poco diferente, ya valió todo, ¿no? El universo y la vida no podrían existir. Entonces realmente podemos descartar también esta posibilidad. Y nos queda una posibilidad, que es la posibilidad de diseño. Ahora, el mejor argumento para el diseño es el que vamos a dar en la próxima conferencia, que va a ser sobre la información que hay en el ADN. Pero hoy lo que hemos hecho es mostrarles algunas evidencias, algunas pistas que nos apuntan a la existencia de un diseñador. Por ejemplo, vimos la sintonía fina, ¿no?, del universo y de cómo cada una de esas cosas está perfectamente sintonizada y calibrada. Vimos cosas como la proporción áurea, como la serie de Fibonacci, que parecen ser como firmas, ¿no?, del diseñador. Y entonces vemos todas estas evidencias que, aunque tal vez no sean pruebas contundentes, ¿no?, y aplastantes, son evidencias que nos apuntan a la existencia de un diseñador. Entonces vemos que esta posibilidad, realmente no hay un argumento para decir que el universo no fue diseñado. O sea, no hay ninguna razón por la que el universo no pudo haber sido diseñado, y es la única que nos queda de las tres. Ahora, quiero acabar con una reflexión muy interesante. Sí es cierto que hay varios científicos, por ejemplo, Stephen Meyer o Paul Davies, que ellos dicen que el universo fue diseñado. Ellos apoyan la teoría de diseño inteligente, pero por otro lado tenemos a muchos genios científicos que dicen que son ateos, que no creen en diseño inteligente. Tenemos, por ejemplo, a Stephen Hawking, tenemos a Roger Penrose, tenemos a Richard Dawkins, que aunque ellos dicen que ellos ven en el universo una apariencia de diseño, ellos no quieren aceptar que sea un universo diseñado realmente. Fíjense lo que dice Richard Dawkins, por ejemplo, hablando de la biología. Él dice, la biología es el estudio de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito. Y por supuesto, él dice después, nosotros no podemos irnos con la finta, porque no fue diseñado todo lo que vemos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tantos científicos tan famosos y tan inteligentes no creen en diseño inteligente? Nosotros estamos diciendo aquí que diseño inteligente es la mejor explicación para la sintonía fina. Pero ¿por qué la mayoría de los científicos no lo creen así? Bueno, quiero empezar diciendo una cosa. Diseño inteligente, la teoría de diseño inteligente no está basada en la teología. Aunque muchos digan que sí, la teoría como tal no está basada en la teología. Está basada en argumentos lógicos. De hecho, hay muchos campos científicos que su principal objetivo es detectar diseño inteligente. Por ejemplo, la arqueología. ¿Cuál es el propósito de la arqueología? Descubrir cosas que son diseñadas, ¿no? Descubrir cosas que fueron diseñadas por un ser inteligente. Y la mayoría de los arqueólogos saben perfectamente cuando ellos ven una piedra y dicen, esto no es una piedra natural, esta fue diseñada porque tiene estas características, etc. Ellos saben cuando algo es producto de la naturaleza, ¿no?, de las fuerzas del viento y de la arena, o cuando es algo diseñado por el hombre o por un ser inteligente, ¿no? Entonces, diseño inteligente no es una teoría basada en la teología, pero sí tiene implicaciones teológicas. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que hay un diseñador, entonces nosotros tenemos que aceptar que hay un dueño, porque si alguien hace algo, entonces es el dueño de eso que hace, ¿no? Entonces, si alguien nos diseñó a nosotros, nosotros tenemos un dueño. Y si hay un dueño, entonces nosotros somos moralmente responsables delante de ese dueño. Y eso convierte a ese dueño, a ese diseñador, en un juez. Entonces, por eso es que yo creo que la mayoría de los científicos no están dispuestos a aceptar la explicación de diseño inteligente, porque a nadie le gusta creer que hay un juez delante del cual voy a tener que rendir cuentas algún día. Pero yo quiero que piensen en algo. ¿Es lógico tratar de escapar de una explicación como esta? O sea, realmente, si la ciencia y la razón nos están apuntando a la existencia de un diseñador,
a la existencia de un creador, nosotros tenemos que seguir el camino de las evidencias y descubrir la verdad, buscar la verdad, porque nosotros no nos podemos estar preguntando, ¿no?, si es ciencia o no es ciencia. Nosotros nos tenemos que estar preguntando, ¿es verdad o no es verdad? No importa si la mayoría de los científicos no lo creen o creen otra cosa. Nosotros nos tenemos que preguntar si es la verdad o no es la verdad. Entonces, termino con esta pequeña reflexión, ¿no?, de realmente qué es la ciencia. Y yo creo que la ciencia es la búsqueda por descubrir la verdad a través de las evidencias. Entonces, si la ciencia si las evidencias nos están llevando ahí, ¿por qué no ir ahí?, ¿no? Y es precisamente lo que nos va a compartir ahora Fer, y va a terminar la analogía del reloj que habíamos empezado hace rato. Pues vamos entonces a retomar lo que yo les había comentado al principio en cuanto a la analogía del reloj, ¿sí? ¿Por qué razón no sería aceptable la respuesta? Pues el reloj siempre estuvo ahí. ¿Cómo llegó a estar ahí? No, siempre estuvo ahí. ¿Por qué razón no sería aceptable esa respuesta? Por la sencilla razón lógica que cualquiera de ustedes daría. Es obvio que el reloj no siempre estuvo ahí. El reloj tiene piezas, muchas piezas, como se ve en la foto, que tuvieron que ser fabricadas, que tuvieron que ser diseñadas, inteligentemente pensadas, manufacturadas, ensambladas, y ya que esto estuvo hecho, entonces alguien lo ajustó, lo echó a andar y vio, lo probó. Eso es un reloj. Entonces la respuesta es evidente. El reloj no siempre estuvo ahí porque tuvo que ser diseñado por alguien. Bueno, y la conclusión inevitable es, ¿quién es ese alguien? Si pensamos ahora ya no en el reloj, sino en el universo, quitemos la palabra reloj, ahora ponemos la palabra universo. ¿Quién diseñó todo? ¿Qué es más complejo, un reloj o el universo? Obviamente el universo, que la luna gira alrededor de la Tierra y que el Sol y que la vida, estemos aquí todos, los animales, las plantas, todo lo que enseñó César de la serie de Fibonacci, absolutamente todo lo que vemos es muchísimo más complejo que un reloj. Entonces, ¿por qué no aceptar la razón más lógica? ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué existe el universo? Existe para un propósito. Y no es nada más un accidente, no es nada más un producto del azar. Ok. Entonces, toda esta analogía del reloj y del universo, vamos a preguntarnos algunas cosas o a reflexionar un poquito más en cuanto a esto. En algún momento y en algún lugar tuvo que haber existido un artífice que lo diseñó, lo construyó y lo echó a andar. Reloj o universo aplica esta misma frase perfectamente bien. Y esta conclusión es válida, o sea, que el reloj tuvo un artífice, un constructor. Esta conclusión es válida aun si yo jamás he visto un reloj. Esta conclusión es válida aun si yo descubriera que algunas partes del reloj no son imprescindibles para su funcionamiento. Aun si el reloj ya no trabajara perfectamente. Aun si yo no sé cómo se construye un reloj. Aun si yo jamás he conocido a un relojero. Aunque no sepa nada de eso, la primera frase sigue siendo válida. En algún momento y en algún lugar tuvo que haber existido un fabricante, un artífice que lo diseñó inteligentemente y lo echó a andar. Entonces, esta analogía del reloj es por demás contundente, es aplastante por las conclusiones a las que podemos llegar a través de ella. Entonces ahí sustituimos al reloj por el universo y todas las aseveraciones son igualmente válidas. Y retomando lo que habíamos platicado, es imprescindible que tengas esa conciencia y va
a cambiar tu manera de ver la vida. No vas a ser el mismo doctor, el mismo abogado, el mismo ingeniero o el mismo político si crees en Dios o si no crees en Dios. Si crees que todo es un accidente o si crees que es simplemente casualidad. O si crees que es diseñado, perdón. Entonces, es algo que nos toca a todos nosotros. Y eso no te lo va a venir a decir ni a afirmar Stephen Hawking, ni te van a convencer. Tú tienes que tomar una reflexión. Tú eres un ser inteligente y tú tomas tus decisiones en cuanto a tu propia vida. Ahorita al final vamos a ver una reflexión en cuanto a este tema. Bueno, como decía Rodrigo, este señor es Roger Penrose, gran matemático. Digo, para haber resuelto las ecuaciones de campo de Einstein, pues creo que sabe matemáticas, ¿no? Definitivamente. Y él calculó esta probabilidad que nos compartía Rodrigo en cuanto a tener un universo precisamente, perfectamente diseñado para la vida, en donde se genere la vida como en el nuestro, ¿no? Y la probabilidad está ahí. Ahora, matemáticamente hablando, lo que se acepta en los círculos matemáticos es que 1 entre 10 a la 50 es igual a imposible. Bueno, pues el número de Roger Penrose es billón de billón de billón de billón, 7 veces más pequeño que lo imposible. Eso es la probabilidad matemática de que exista un universo como el nuestro. En pocas palabras, lo que nos están diciendo los matemáticos, y conste que este señor no cree en Dios, él es ateo, pero una cosa es que sea ateo y una cosa que no sepa las matemáticas, que no pueda calcular esto. Lo que nos está diciendo este señor es: la vida no fue obra de la casualidad. No fue obra del azar, no fue obra del accidente. Incluso él dice esta frase, esta cifra nos dice lo preciso que fue el objetivo del Creador. No entiendo cómo es ateo todavía, pero bueno, él dice que es ateo, pero dice también esta aseveración, es preciso, es una precisión asombrosa que estemos aquí, que estemos viviendo en este planeta y en este universo. Y bueno, ya vimos no solamente Roger Penrose, ahí está junto con Stephen Hawking en el libro que escribieron, también está Arno Penzias, el que descubrió la radiación cósmica en el universo, pues, que fue clave para el del Big Bang, el descubrimiento del Big Bang. Está Einstein, está Hubble, Fred Hoyle, está Paul Davies. Todos estos grandes científicos, como les decía Rodrigo, no son cristianos, no creen en Dios, la mayoría de ellos. Sin embargo, de unos años para acá, lo que sí ha ocurrido, y eso te debe de quedar bien claro, así que no te cotorreen, que no te digan otras cosas, lo que sí ha ocurrido de unos años para acá es que aún ellos, todos esos grandes científicos, al día de hoy respetan y toman como una hipótesis válida la existencia de un Dios. Una hipótesis científicamente congruente, la existencia de un Dios creador. Siguen siendo ateos, siguen siendo lo que quieras, pero al día de hoy muchos de ellos, como vimos ahorita con el ejemplo de Roger Penrose, dicen, no, bueno, esto no puede ser, esto no puede ser casualidad, tuvo que haber habido un creador. Entonces, ahí es en donde vemos las dos grandes revelaciones en la vida para el ser humano, la ciencia y la Biblia, y deben de concordar, y están empezando a concordar cada vez más. La misma ciencia, como dice Paul Davies, por bizarro que parezca, él dice, la ciencia es más confiable para llegar a Dios que la religión. Eso dice Paul Davies. En fin, yo te quería citar estos dos pasajes. Uno es el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Eso es lo que dice Dios. No hay palabras, no se oye nada, pero simplemente los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que desde el punto de vista de Dios, no debes de tener duda de que existe un creador. De eso no debería de haber duda. Y dice en Romanos, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde el punto de vista de Dios, no hay excusa alguna para ser un ateo. Y hasta ahí es hasta donde estamos llegando. Aunque ya tuvimos una conferencia aquí, igualmente un sábado, respecto a la persona de Jesucristo. Sin embargo, el día de hoy lo que estamos queriendo llegar y concluir es: sí existe un Dios, sí existe un Creador, y ojalá este argumento teleológico del propósito te haya servido para que cuando salgas por esa puerta, si tenías alguna duda de la existencia de Dios, ya no la tengas, porque créeme que las matemáticas, la probabilidad están a favor de Dios.